días para todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Vio el problema esto del segundo turno, ¿no? Tenemos que estacionar lejos. Yo ya llego cansado, no sé usted. 2 cuadras tengo que estacionar de acá. Con los niños dormidos. Es con los niños dormidos. Vamos a tener que decir que nos pongan el primer turno. Los invito a leer un texto bíblico. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Dice así: mas el Dios de toda gracia que nos, plural, llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. 2 o más temas. Aquel que nos llamó. ¿Cuántos llamados hay aquí? Muy poquitos. ¿Cuántos llamados hay aquí? O sea que, ¿no? ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna. Después que hayáis padecido, muchos lo pueden tomar que tenemos que sufrir y demás. Yo considero que es hasta que no aceptamos a Cristo, padecemos un tiempo, en mayor o menor medida. Pero usted después en su casa, tómese el trabajo, les recomiendo, tómese el trabajo de buscar lo que significa, el significado de las palabras. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y fíjese el trabajo que tiene Dios para hacer en nosotros, con nosotros, para nosotros y a favor nuestro. Quizás muchos de nosotros hoy no nos sintamos que Dios, que estamos en perfección o que vamos a perfección, que no nos sintamos firmes, que no nos sintamos con fortaleza o establecidos, o no entendamos quizás los términos de estas palabras. Pero búsquelo, tómese el tiempo, tómese el trabajo de hacerlo y va a ver qué tan profundo que es este o estos 2 versículos. Y termina diciendo: ¿a quién sea la gloria? Al que hoy venimos aquí a glorificar, a bendecir y a exaltar, o sea, a Dios, a Él. ¿Por cuánto? Por siempre, por los siglos de los siglos, de aquí a la eternidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy. Darle gloria y honra a ese Dios que nos llamó a su gloria eterna, que está aquí en medio nuestro, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, aquel que nos quiere bendecir, aquel que nos quiere fortalecer, aquel que nos quiere establecer. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias y luego comenzaremos a alabar y bendecir su nombre. Padre, en el bendito y santo nombre de Jesús, estamos aquí reunidos ante tu presencia, ante tu santa y divina presencia. Nos presentamos ante el trono de gracia, con humildad, con un corazón abierto, con un corazón sincero, humillándonos ante ti y pidiéndote perdón por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque queremos que tú, Señor, nos limpies de toda maldad, de todo pecado, y entrar ante tu trono con las vestiduras blancas, con un corazón sincero, dándote gloria, dándote honra, alabando, bendiciendo tu nombre, reconociéndote, porque tú nos has llamado, porque tú nos has escogido, porque tú nos das el privilegio de estar aquí, de poder levantar nuestras manos, de poder levantar nuestra voz y derramar nuestros corazones ante tu presencia para darte simplemente gracias. Para darte gracias por el favor inmerecido, por todo lo que haces, porque tú nos sustentas, porque tú nos bendices, porque tú nos acompañas y estás aquí en medio nuestro, y queremos, Señor, que tú te regocijes por medio de nuestras alabanzas y nuestra adoración a ti, porque todo va dirigido a ti, todo está hecho para ti. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a los que estamos aquí, a las familias representadas, a aquellos que no pueden venir por distintos motivos, a los que están enfermos, a los que están necesitados, que tu gracia y tu misericordia nos inunden, Padre. Te lo pedimos en el bendito y en el santo nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, ante quien toda rodilla se doblará, ante quien toda lengua confesará que es el Señor,
y Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Regocíjate, muévete libremente, haz tu voluntad, manéjate en tu soberanía, que lo único que queremos es alabarte, es bendecirte y exaltarte. Lo hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un tema que a mí me encanta: manda lluvia. Ustedes saben que el que está en el campo, el que maneja cosechas y demás, saben lo importante que es la lluvia. Sea temprana, sea tardía, es una bendición. Para nosotros está representado por el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia de sus bendiciones, la lluvia de su gracia. Entonces, bueno, decirle: Señor, manda lluvia, la temprana, la tardía. ¿Para qué? Para que refresque nuestras vidas, para que nos dé fuerza, para que nos dé aliento, para que nos fortalezca y poder seguir adelante. El mundo está muy complicado, la situación mundial está muy complicada, pero los hijos de Dios tenemos algo que es una ventaja, algo que obra a nuestro favor, que es Dios. Y si Dios está con nosotros, sabemos y decimos nada contra nosotros. Por eso vamos a decirle: manda lluvia. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor.
desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. La lluvia, la tardía, que llene hoy mi vida. Tu compasión, la lluvia, la tardía, que llene hoy mi vida. Tu compasión. A ti sea, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús, esa lluvia refresca nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus. Y vamos a seguir en la temática de la lluvia. ¿Cuántos quieren que una lluvia de bendiciones caiga sobre su vida? Solo hay que pedirlas. El Señor no es mezquino. Si usted me pide a mí, fue. Aún si le pide al pastor, fue. Porque si hay algo que nosotros podemos tener es buena voluntad. Pero quien hace prodigios, maravillas y milagros es tan solo Dios. Nosotros podemos clamar, pedir, interceder por cualquier hermano, por cualquier familiar, pero el único que hace prodigios, maravillas y milagros es Dios. El único que dice, abre tu boca y yo te responderé, o clama a mí y yo te responderé, abre mi boca y yo la llenaré, es Dios. El único que hizo llover maná del cielo fue Dios. El único que mandó codornices fue Dios. El único que hizo salir agua de la peña fue Dios, en el nombre de Jesús. Y es el mismo que hoy está aquí en medio nuestro. Es el mismo que hoy sigue haciendo milagros. Así que si usted quiere que en su hogar, en su familia o en el área de su vida que usted quiera, que crea que necesite lluvia, dígaselo al Señor. Y qué mejor para decirle, hay una lluvia que cae. ¿Desde dónde? Desde el cielo sobre nosotros. Es decir, que tenga sentido, que esté, yo como uno dice, que sea como ese guiso bien potente, bien cargado, que a uno le da gusto comerlo, que así sea nuestra oración, o nuestro fervor, o nuestro pedir, con ganas, con deseos, que sea sincero. Usted no tiene que decirme a mí qué le pasa, pero sí puede decírselo al Señor. Y el Señor no es como nosotros. Vio que nosotros decimos, le está pasando esto, y solimos decirle, y Señor es usted y Él, yo y Él, nadie más. Es un buen momento. Siempre es un buen momento. Pero hoy hay día de Santa Cena. ¿Qué mejor para llegar a sus pies y decirle, Señor, en esta área de mi vida, que tu lluvia me refresque, que esa lluvia de bendiciones caiga, que florezca mi jardín que está un poco seco, mi vida que está un poco problemática, mi situación. Por eso vamos a decirle, el Señor se levantará. ¿Para qué? Para estar al lado nuestro y siempre a nuestro favor.
músico deben estar diciendo, ¿para dónde corro? Y las chicas deben estar diciendo, ay Dios, que si cómo lo sigo. Fui para donde quise, o para donde pude, o para donde Dios me lo permitió. Pero lo importante, le digo y siempre voy a repetir lo mismo, cuando uno está, me puedo disculpar ante el hombre, pero no ante Dios, porque Él conoce mi corazón. Amén. Hay veces que nosotros queremos que las cosas se hagan perfectas, y para Dios hay que tratar de hacerlas perfectas, con excelencia. Pero a veces hacemos las cosas perfectas y excelencia, y nos olvidamos de la parte más importante, que es lo que siente nuestro corazón. A veces uno hace cosas inconscientemente, por amor, por deseo, y nos equivocamos. Y siempre decimos, lo que importa es la intención. Y Dios mira la intención de nuestros corazones. A Él no le importa si cantamos lindos, si cantamos feos, si nuestra voz es perfecta, con garraspera, afónica. Él mira nuestros corazones, primeramente. Y después sí nos va a decir, perfeccionate, mejorar. Porque para mí, porque eso es para Él. Pero sepamos ponerle pasión, ganas, deseo, sabiendo que es para alguien que tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hay algo que es cierto que hemos sido, muchos solamente buscamos la sanidad de Dios. Y esta canción dice, mi sanador. Pero lo importante es que nosotros no fuimos llamados. Él no murió para sanar nuestras vidas personales. Él murió para reconciliarnos con el Padre. Eso es lo primordial, lo que nunca tenemos que olvidar. ¿Por qué el Señor fuiste a la cruz del Calvario? Para reconciliarnos a todos y a cada uno, a toda la humanidad, aún aquellos que no lo quieren, Porque si hay algo que el Señor hizo es decir, miren que yo le di entradas a todos los he llamado, más pocos son los escogidos. Y el escogido no es que, porque si no quedaría feo decir, ¿cómo? Entonces Dios nos escoge, no. Él no dice, vos y ustedes no. No, Él dice, los escogí a ustedes porque ustedes me escogieron a mí. Ustedes, yo los fui a buscar, pero ustedes a mi llamado dijeron, sí. Y hay un montón de gente que ha dicho, no me importa, no me interesa. O yo tomo a Dios como yo quiero, o sea, se hacen sus propios dioses. Se hace sus propias Biblias, se hace sus propios textos, se hace su propia religión. Sabemos que el cristianismo no es una religión, es una forma o una manera de vivir. Y si queremos vivir, tenemos que hacerlo en Cristo. Él tiene que ser nuestra meta, nuestro blanco. Y cuando hablamos de mi sanador, la parte más importante es, de tiniebla me rescataste, de tiniebla, de oscuridad a su luz admirable. Y es con ese sentido que le tenemos que dar a esta canción. Sí pedirle sanidad, sí reconocer que Él es nuestro sanador, pero sobre todas las cosas Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Él es nuestro prosperador, pero principalmente Él es nuestro Salvador. Hay una parte bíblica que dice, de nada te sirve ganar todo en esta vida si a causa de ello perdiera la salvación de tu alma. ¿Necesitamos dinero? Sí. ¿Tiene que ser lo primordial? No. ¿Necesitamos salud? Sí. ¿Tiene que ser lo primordial? No. ¿Necesitamos paz en el hogar? Sí. ¿Tiene que ser lo primordial? No. Lo primordial tiene que ser Él. Y en Él vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener salud, vamos a tener bienestar, vamos a tener prosperidad y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero no tenemos que transgiversar ni cambiar las situaciones. Primeramente Él murió para salvar nuestras almas. Y así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Si usted no tiene nada de todo lo que necesita o precisa o quiere, sepa que Él ya le ha dado algo que no se compra con dinero, ni con oro, ni con nada, que es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Así que vamos a decirle, mi sanador.
Padre Santo. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, eres mi sanador. De las cenizas te levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas te levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios, eres mi sanador. Yo por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, mi victoria está en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la vida de todos los que estamos aquí. Nada podemos ocultarte, nada hay que a ti, Señor, desconozcas, que tú no sepas, pero tú sabes nuestras vidas y nuestras condiciones, o a veces con cosas que están escondidas en nuestros corazones, dolencias, cosas que ni siquiera tenemos recuerdo, pero que siempre nos llaman, Señor, o nos perturban. Te ruego en el nombre de Jesús que estés derramando de tu gracia y sanando toda herida, aún aquellas de las cuales no tenemos conciencia, de las cuales han pasado tantos años, tantos tiempos, que no las tenemos en cuenta o que no las traemos a memoria. Aún en el vientre de nuestras madres, Señor, hemos sido quizás lastimados. Te ruego que tú sanes toda herida, que hemos estar ante tu presencia libres de toda carga, de todo peso, para decirte que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro redentor, que tú eres aquel que ha muerto en la cruz del Calvario para darnos paz, para darnos gozo, para
darnos el privilegio de poder decirte a ti, Señor, tú eres mi Padre. Sí, aquel que me abraza día a día, aquel que me consuela en mis angustias, aquel que me levanta cuando me caiga, aquel que sabe escucharme, aquel que me habla constantemente a través de su palabra o de su mensaje y me dice, sí, a ti te amo, por ti di la vida en la cruz del Calvario. ¿Crees que te voy a dejar? ¿Crees que te voy a abandonar? ¿Crees que estás solo en esta tierra? No, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque mío eres tú. Te he comprado con precio de sangre y no te he de dejar nunca, jamás. Porque te amo de tal forma que amé así al mundo, que entregué a mi Hijo allí, y por ti cargó Él todo peso del pecado. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias porque por tu amor, por tu misericordia que estamos aquí ante tu presencia. Podremos recordar una vez más que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy recordaremos el sacrificio que tú has hecho por favor nuestro. Pero queremos también escuchar tu palabra, tu mensaje. Queremos escucharte a ti hablar a través de tu siervo. Pedimos bendición, unción desde lo alto, que tu Espíritu lo inunde, porque es a través de tu palabra que entendemos y comprendemos lo bueno y maravilloso que tú eres. Cuando leemos las obras que has hecho a través del tiempo a favor de tu pueblo, de aquellos por los cuales tú has escogido, aquellos que has llamado de oscuridad a ti, a tu luz admirable, aquellos, Señor, al cual tú nos has llamado a permanecer en tu gloria, aquellos a los cuales tú quieres fortalecer, establecer. Eso, Señor, te damos gracias. Queremos escucharte a ti, queremos escucharte a ti. Te ruego, Padre Santo, que tu palabra sea de bendición para todos y para cada uno de los que estamos. Queremos salir renovados, queremos salir fortalecidos, queremos salir, Señor, entendiendo y comprendiendo una vez más de cuánto amor tú tienes para con nosotros, sin importar absolutamente nada. Tú, como buen Padre que eres, amas extremadamente a tus hijos y nunca nos dejarás y siempre estarás a favor nuestro y del lado nuestro. A ti sea la gloria, en el bendito y en el santo nombre de Jesús, y que tu palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buen día. Su confianza está en Él. Así que la fe depende del objeto de nuestra fe, dónde está enfocada nuestra fe. Algunos pueden tener su fe enfocada en el placer. Cuando no tienen placer o algo no les complace, se desestabilizan. Algunos no tienen la fe en la economía, en la finanza, en el dinero. Cuando falta el dinero, se desestabilizan. Algunos tienen la fe en una persona, cuando la persona falla, se desestabilizan. Pero aquel que pone su fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no va a tener momentos de zozobra, porque es en quien podemos confiar sinceramente, quien no varía, quien es eterno, quien no cambia, y quien a pesar de las situaciones nos ama y nos sostiene. Así que lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Amén. Que Él envíe de esa lluvia que refresque nuestra vida. Hay cosas que en el mundo nos secan, ¿sí? O tienden a secarnos. Hay cuestiones que suceden a nuestro alrededor que a veces nos dañan, nos rompen, ¿sí? Por dentro nos afectan. Pero cuando hay una continua lluvia en nuestros corazones, de su espíritu, de esa frescura, Jesús dijo: el que a mí viene no va a tener sed jamás.
porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Así que esa es la realidad en la que vivimos, ¿sí? No es, como decía el hermano, no es una religión, es una relación con un Dios de poder y de amor. Amén. Y quiero compartir con ustedes unos pensamientos acerca de esta temporada que estamos viviendo de la Pascua, que en el ámbito cristiano se celebra. Hay una semana que se celebra la Pascua. En este caso, en este año empezaría el día de hoy con el denominado Domingo de Ramos y demás. Y vamos a ver a través de la palabra lo que significó en un momento, o que sigue significando para el pueblo judío la Pascua, y lo que hoy en día representa para nosotros, cómo Jesús hizo un reajuste, una redefinición del concepto de la Pascua, allá hablando del nuevo pacto. Así que vamos a Lucas capítulo 24, vamos a 22, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20 del Evangelio según San Lucas. Nos ha concedido Dios un hermoso domingo para poder estar unidos en su nombre. Amén. Qué bueno poder disfrutar de su presencia en medio de cada uno de nuestros corazones. Lucas capítulo 22, versículo 14, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Invito a que oremos. Señor, una vez más vamos a ti, Señor, en oración. Hemos estado expresándote en canciones, en cánticos, nuestra confianza, nuestra fe, Señor, puesta en ti, Señor, porque tú eres verdaderamente que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha valorado, que nos ha dado propósito, que nos ha devuelto nuestra identidad, quien has permitido que encontremos nuestro destino, Señor, en nuestra vida y en nuestra eternidad. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que a través de esta palabra tú puedas estar recordándonos algunos conceptos que son necesarios mantener presentes en nuestro corazón, de manera de que podamos celebrar continuamente aquello que tú hiciste por nosotros allí en la cruz. Señor, aquí está mi vida, Señor, seas usándola como instrumento, como vaso de honra para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vemos cómo Dios instituyó la celebración de la Pascua. En esa ocasión fue la primera celebración que tuvo un significado especial. Aquellos hebreos que estaban esclavizados en Egipto y que habían clamado por libertad, Dios había levantado a Moisés como libertador, como instrumento para usarlo como libertador. Él hablaba con el faraón. Faraón endurecía su corazón y no quería dejar ir a Israel, al pueblo de Dios, a que le adoraran en la tierra que le había prometido. Y entonces Dios comenzó a enviar plagas que azotaron la tierra de Egipto, cada una de las cuales confrontaba algunos de los dioses que ellos tenían y demostraba el poder del Dios verdadero, ¿sí?
en un principio algunas de las señales que Dios envió a través de Moisés eran replicadas por algunos de los hechiceros y gente que tenía allí, pero finalmente, hermanos, en volumen, en magnitud, nadie podía hacer lo que el Dios verdadero hacía. Recordemos que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, fue un pacto hacia una familia, del cual nacería una nación, una gran nación, o nacerían naciones, le dijo el Señor. Y luego fue ratificado a su hijo Isaac, confirmado a su hijo Jacob. Y Jacob, que tenía varios hijos, en una época de hambre en la tierra, se trasladó, recordemos la historia de José, de sus hermanos, se trasladó a Egipto, vivieron en la tierra de Gosén. Allí en principio estuvieron muy bien, pero luego que falleció José y el faraón que conocía la historia, empezaron a oprimirlos de tal manera que los tenían como esclavos ahí en Egipto. Y a partir de, hermanos, de la última plaga que Dios envió, que era la muerte de los primogénitos, nacía una nueva nación, porque ya no era una familia, se había multiplicado grandemente. Se calcula que eran más de 2 millones de personas las que habitaban allí y las que cruzaron el desierto. Así que era el nacimiento de una nueva nación. Pero esa última plaga, como significaba la muerte de todo primogénito, sea del hombre o sea de los animales, Dios establece la celebración de la Pascua. Pascua en hebreo se escribe Pesaj, con J al final, que significa pasar por alto, ¿sí? Y también es figura de misericordia, figura de preservar. Dios preservó a los hebreos de esa muerte de los primogénitos. ¿Y cómo era? ¿Qué era lo que tenían que hacer? En el mes de Nisan, mes de abril, correspondiente al nuestro, en el calendario judío era el mes de Nisan, el mes 10, debían seleccionar un cordero con determinadas características. Ese cordero el día 14 debía ser sacrificado, y con la sangre de ese sacrificio debían pintar o rociarla en los dinteles de cada una de las casas de los hebreos. Esa era la señal que vería aquel ángel que pasaría dando muerte a los primogénitos, y al ver esa señal pasaría por alto esa casa, ese hogar. Entonces ellos tenían que hacer eso, luego tenían que asar a ese cordero, y cada familia, o si era muy pequeña la familia, reunirse con otra familia pequeña, estar compartiendo ese cordero, comiéndolo junto a panes sin levadura y a hierbas que eran amargas, ¿sí? Todo esto tiene una simbología, no vamos a entrar en mucho detalle para no extendernos, pero allí instituye el Señor la celebración de la Pascua. Y es notable que cuando leemos Éxodo 12, el centro de esta celebración es Dios, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Dios el centro de todo esto. Incluso aclara la Pascua de Jehová. No es del pueblo de Israel, no, es de Él. Él quiso que Israel recordara este hecho. Tenían que tener fe, ellos tenían que hacer todo lo que Dios les dijo y esperar el resultado de esa noche, donde hubo una gran mortandad en Egipto y finalmente les dejaron ir. Pero sobre la casa, las familias hebreas, no hubo muerte de ningún primogénito. Y entonces decíamos que Dios es el centro, y también era una celebración que recordaba el pasado, la libertad que ellos habían tenido de Egipto, ¿sí? Cada vez que lo hacían, ya vamos a ver más enseguida, lo hacían de una forma dinámica, o sea, no solamente con un pensamiento hacia el pasado, pero lo disfrutaban como si estuvieran viviéndolo. El hecho es que esa libertad que ellos tuvieron
no les duró para siempre, ¿sí? Porque con frecuencia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cayó cautivo por su propia negligencia, por su corazón endurecido ante Dios, cayó cautivo ante diferentes reinos o reinados o potencias de las diferentes épocas. Pero lo que Dios estableció, ellos lo fueron celebrando año tras año, y les motivaba a recordar el cumplimiento de las promesas de Dios, cómo Dios es un Dios de pacto y cómo hay que responder con fidelidad a ese Dios, ¿sí? Porque al recordar todo aquello hacía que los judíos pudieran hacer un autoanálisis y decir: debemos mantenernos fieles a este Dios que nos libertó, que nos dio inicio como nación, que nos sacó con mano poderosa. No podemos irnos tras dioses ajenos, no podemos fallarle, y por eso Dios hacía que cada año le recordaran a través de la Pascua. Cuando ya entramos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, esta celebración en la época de Jesús continuaba, y en todos los evangelios tenemos como en momentos, en época de Pascua, se trasladaban hacia la ciudad de Jerusalén. De todos venían los judíos que estaban dispersos por todo el imperio romano, por todas las naciones en alrededor. Así que Jerusalén se llenaba de gente, era una gran cantidad de gente que iba. ¿Por qué? Porque ese cordero que tenían que sacrificar por familia, lo tenían que sacrificar en el templo, así que tenían que dirigirse todos hacia Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, en esa ocasión estaba saturado de gente Jerusalén y sus alrededores. Uno de los discípulos, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, había llegado el día de la celebración, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y era una pregunta adecuada porque estaba todo saturado. Si uno no hacía las cosas con tiempo, no iba a tener lugar donde poderla celebrar. Y ellos eran 12 más el Señor Jesús. Pero como Jesús no improvisaba, sino que tenía todo preparado, le indicó a Pedro y a Juan que fueran a determinado lugar. No le dio la dirección, ¿sí? No le dijo calle tal, número tal, porque en ese periodo de tiempo a Jesús lo buscaban incluso para atraparlo clandestinamente. Incluso antes del día de la celebración de la Pascua, Judas había acordado con los sacerdotes entregar a Jesús. Si él daba a conocer el lugar, es muy probable que fuera en ese lugar donde Jesús fuera apresado y no en Getsemaní. Y todavía Jesús tenía algunas tareas, algunas recomendaciones, algunas enseñanzas que dejar. Entonces les dijo, no les dio la dirección, pero dice: vayan a tal lugar, van a encontrar un hombre con un cántaro, síganlo, y él luego les va a indicar cuál es el lugar. Dice que cuando Pedro y Juan llegaron había un aposento alto. Las casas en ese tiempo solían haber algunas casas de 2 plantas. La planta de arriba es el aposento alto, un salón grande, cómodo, con una escalera independiente de la otra parte, así que podés estar allí en un buen lugar. Dice la Biblia que estaba todo dispuesto, es decir, estaba la mesa, y cuando decimos esto nos imaginamos el mesón de Da Vinci, es un error ese cuadro. Y por lo tanto todo lo que es la película, el código, todo eso es un error, porque no había mesa como la nuestra con 4 patas. Las mesas estaban en el piso como en Oriente, ¿sí? Y las sillas no eran como la nuestra de 4 patas, eran tipo divanes donde estaban recostados, apoyaban uno de los brazos. Así se cenaba, se almorzaba, o se sentaba a la mesa en esa época. Y de ahí podemos entender muchas de las ocasiones en las que en esos momentos
alguien le lavó los pies o alguien tuvo una determinada actitud, porque nos resulta difícil visualizarlo sentado en una silla y con una mesa, con los pies abajo de la mesa, pero cuando entendemos que estaban de costados, hermanos, recostados, nos damos cuenta que era otra la postura. Así que estaba todo preparado, pero habían otras cuestiones que tener presente. Pedro y Juan tenían que conseguir un cordero, tenían que llevarlo hasta el templo, que un sacerdote lo sacrificara, que rociara la sangre ahí en el altar y que luego lo despellejara, quemara las grosuras en el altar y les entregara el resto de ese cordero a los discípulos para llevarlo y que lo prepararan en la casa. Tenían que conseguir las hierbas amargas, el vino, el pan sin levadura. O sea que hubo todo un preparativo, y por eso cuando leímos ahí en el versículo 14, cuando era la hora, cuando todo eso terminó, recién ahí fue con el resto de los discípulos a ese lugar. Por eso hasta el momento solo conocido por Pedro y por Juan, luego conocido por el resto, para que pudieran estar solos, aislados, sin ninguna persona que les molestara. Cuando leemos en el Evangelio de Juan hay un detalle. Al parecer estaban solamente Jesús y los discípulos, no había un siervo ahí, un sirviente. Por lo tanto, alguien tenía que lavar los pies. Lamentablemente la Biblia no dice que se peleaban todos los discípulos por lavarse los pies. Jesús tuvo que tomar una toalla y tuvo que tomar un lebrillo, un fuentón para lavar, y le lavó los pies a cada uno, para así estar en condiciones de acceder a la celebración de la Pascua. Y bueno, todo este es el contexto en el que se produce esa última Pascua para Jesús, y también a partir de ahí una redefinición de la celebración. Porque hoy por hoy no está mal que recordemos la Pascua, que se celebre la Pascua en el mundo cristiano, pero Jesús instituyó en esa noche una nueva celebración que reemplazaría la Pascua, porque decíamos que la Pascua significaba un hecho pasado que se disfrutaba como si fuera en el presente, pero que hablaba de una liberación temporal, porque después en muchas ocasiones el pueblo siguió siendo cautivado, esclavizado, dominado. Pero a partir de ahí ya no hacía falta más corderos. Por eso Jesús reemplaza el cordero con el pan y el vino, que simbolizan su cuerpo. El cordero lo simbolizaba a él. Juan el Bautista, decíamos hace poco, leíamos que decía: he aquí el Cordero de Dios, Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que fue inmolado en la cruz, que murió en la cruz. A partir de ese sacrificio perfecto ya no hacía más falta sacrificio, no hacía más falta llevar a Jerusalén un cordero que sea sacrificado, y todo eso terminó porque fue un sacrificio perfecto el de Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Entonces reemplaza el cordero por algo dos elementos que podían encontrarse en todos los hogares, en todas las familias: el pan y el vino. El pan, que representa su cuerpo, que fue maltratado por causa del pecado, el castigo de la paga del pecado de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, lo recibió Cristo. Y su sangre, que fue derramada y que permite hacer redención, ¿sí? Redimir significa pagar por la libertad de alguien, ¿sí? Entonces, el pago por la libertad del pecado, de la esclavitud, del sometimiento al pecado, fue la sangre de Cristo, y fue aceptada por Dios el Padre porque lo resucitó al tercer día. Entonces, lo primero que encontramos en estos versículos es el anhelo que tenía Jesús
de estar en comunión con sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de morir, antes de padecer en la cruz? ¿Cuánto he deseado? Cree que Jesús vivió momentos extraordinarios, caminó sobre el mar, hizo detener los vientos, sanó enfermos, libertó oprimidos, transformó vidas, ¿sí? Le cambió el destino a muchos. Fue algo tan maravilloso, pero lo que él esperaba es tener ese momento de comunión con ellos. Y fue allí que él instituye la celebración de la Santa Cena. Podemos ver que después en la historia de la iglesia los discípulos, los apóstoles no siguen celebrando la Pascua, pero sí celebraban la Cena del Señor, recordando lo que Jesús había hecho. Por eso hablamos de que él hizo una redefinición. Lo mismo que era la Pascua de redención, de un memorial ahora, pero es redención continua. Porque Cristo, hermanos, nos rescató no de una nación, de un imperio, sino de la esclavitud del pecado, y lo hizo para la eternidad. Es una realidad y una experiencia permanente en la vida del creyente. Por lo tanto, esta celebración de la Cena del Señor que hoy vamos a tener, justamente recordamos su muerte y también su resurrección, porque dice, no voy a volver a celebrar esto, no voy a volver a beber este vino hasta que el reino de Dios sea establecido, hasta que Cristo venga por su iglesia. La próxima vez que Él celebre la Santa Cena, ya no va a ser con los 12, va a ser con la multitud de hombres y mujeres que le creyeron, que fueron fieles a lo largo de la historia. ¿Amén? Así que es algo extraordinario. Ese momento de intimidad, de comunión, era algo que Jesús esperó durante esos 3 años de ministerio. Y por supuesto, hermanos, que es una celebración. Se hace con respeto, con reverencia, hermano, pero no quiere decir que deba ser algo aburrido, que deba ser algo que no sea un festejo. Es una celebración. Celebramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el inicio de un nuevo pacto en la sangre de Cristo, un nuevo pacto de gracia que nos libera de la esclavitud del pecado, que nos libera también de la ley, no para no cumplirla, sino como un medio para alcanzar la salvación, que nunca lo hubiéramos hecho, sino como nos hace libre para que en esa libertad podamos vivir de acuerdo a la ley de Dios, pero no por un esfuerzo personal, sino por una convicción que Dios va trayendo a nuestros corazones, una transformación en nuestros corazones para que podamos hacerlo sin esfuerzo humano, sino bajo su gracia. Así que este recordatorio es algo que el Señor instituyó. Así como Dios lo instituyó para Israel, Jesús lo instituyó para su iglesia. Y algo que quería destacar es que en la forma occidental, ¿sí? En nuestros países, recordar algo habla de pensar en un hecho pasado, ¿sí? Eso es recordar. Pero en el concepto hebreo, hermanos, recordar algo como la Pascua, por ejemplo, no era simplemente pensar en un hecho pasado, era disfrutarlo en una forma activa, dinámica, en el presente, ¿sí? Por eso es que tenía tanto significado y por eso que recorrían tantos kilómetros para hacer esa celebración. Y por eso, hermanos, que cuando el Señor nos dice que recordemos su muerte en la cruz, habla de esto, no solamente qué tristeza, todo lo que sufrió, sino el efecto que tiene hoy en nuestras vidas, porque es un efecto permanente. El efecto que tuvo sobre Israel cuando salió de Egipto fue lo que duró la salida de Egipto, ¿sí?
y luego ingresaron a la tierra prometida y demás, pero perdieron esa libertad en innumerables ocasiones. Como creyentes, hermanos, esa victoria que Cristo tuvo por nosotros en la cruz, ese pago, ese sacrificio, tiene un efecto hoy, permanente. Cada vez que le fallamos al Señor, que caemos en error, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de confesarnos, y su sangre preciosa nos limpia en ese instante de todo pecado. Amén. Y empezamos y continuamos en esa comunión perfecta con nuestro Señor. Así que recordamos, hermanos, esa gracia que fue derramada por nosotros en la cruz. Y es esa misma gracia por la cual caminamos hoy en favor de Dios. Inmerecido, por cierto, pero que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Algo interesante que encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que a veces nos incomoda, pero dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significaba esto? Porque después sigue diciendo, porque por esta actitud hay algunos que están enfermos y otros que han fallecido, porque estaban tomando de una manera liviana, sin respeto, sin discernir, sin entender, sin diferenciar lo que es un acto litúrgico, un acto mecánico de un acto espiritual. ¿Qué significa indignamente, hermano? Cuando uno cree en Jesucristo y lo recibe, el Señor nos perdona todos los pecados. No los podemos enumerar porque pueden ser cientos, ¿sí? Malos pensamientos, malas expresiones, malas actitudes, etcétera, etcétera. Jesús nos perdona, Dios nos perdona por los méritos de Cristo y hace borrón y cuenta nueva. No hace más memoria de ellos, ¿sí? Pero a partir de ahí, hermano, no es que nosotros seguimos en la vida cristiana como creyentes sin errar. Nos equivocamos. Deberíamos equivocarnos cada día menos, ¿sí? Pero nos equivocamos con nuestras expresiones, nos equivocamos con nuestras actitudes, nos equivocamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, con lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús, sabiendo que nos ocurriría eso, enseña a celebrar la cena, que nos confronta con la realidad de su victoria en la cruz, con los beneficios que Él obtuvo por nosotros en la cruz, y nos dice que en Él somos más que vencedores, que no podemos dejarnos apabullar una vez más por el pecado, que ya no estamos dominados por el pecado, que ya no estamos en la condición de que no podemos dejar de pecar, sino que ahora le podemos decir no al pecado. Y decirle no significa, en el nombre de Jesús, arrepentirnos, confesarnos, y su sangre poderosa nos limpia. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, o sea, sacarnos toda suciedad, todo aquello que está induciéndonos a pecar. Entonces, cuando habla ahí que hay que probarse a sí mismo, que hay que examinarse, se trata de una vida de examinación, ¿sí? No es solamente cuando viene la Santa Cena. Pero si llegado el caso, estamos congregados, vamos a celebrar la Cena del Señor, y yo me encuentro en una situación en la que sé que le he fallado a Dios en alguna área de mi vida, no es para avergonzarme, no es para excluirme, sino que dice, examínese y después coma y beba el pan. O sea que es, cada vez que lo celebramos, es una oportunidad, si no lo hemos hecho previamente, de ponernos a cuenta con Dios, de arrepentirnos,
recordando que arrepentirse es un cambio de manera de pensar. Esto para Dios está bien y esto para Dios está mal. Así que me voy a alinear en esa forma. Entonces, como yo he hecho algo que ha ofendido a Dios, me arrepiento, cambio mi actitud, lo confieso. Confesar significa declarar específicamente en lo que ha sido mi error. Ahora ya no puedo decir no sabía, es esto, Señor, hablé mal, me expresé mal, pensé mal, dudé, mentí, fallé, no sé. O como habla en términos de comunión entre nosotros y el Señor, comunión entre las personas. También a veces puede ser que la falta de perdón sea ese pecado que Dios no puede perdonar, porque hasta que no perdonamos no podemos ser perdonados. Entonces es tiempo, este momento en el que podemos arrepentirnos, confesar. ¿Y qué creen? Sin más preámbulo, sin tener que traer un cordero, hacer todo el procedimiento ese, ya el cordero inmolado derramó su sangre y esa sangre es aplicada, ¿sí? En la cruz la sangre fue derramada y cada persona que la aplica a su vida al arrepentirse, ese tiene un efecto poderoso: perdón, restauración, limpieza. Amén. Y la sangre de Cristo, no hay pecado que no pueda limpiar. Porque esa es una mentira del diablo. Dios te puede perdonar todo, pero esto que hiciste o aquello son mentiras. Todo lo que podemos haberle fallado al Señor es posible que sea limpiado por la sangre que fue derramada. Así que cuando celebramos la cena del Señor, justamente celebramos esto. Hubo una reconfiguración de esa celebración de la Pascua. Ahora no van a hacer más falta cordero. El año que viene, cuando lo celebren, háganlo de otra manera. O cada vez que lo hagan, dice ahí, establece un término. Algunos lo celebraban todos los días, otros toda la semana, otros todos los meses, otros una vez al año, la importancia, hermanos, es discernir, entender el por qué lo hacemos. Porque Cristo murió en nuestro lugar, ocupó en nuestro lugar, llevó el castigo de nuestros pecados, su amor, su gracia fue derramada sobre nuestras vidas. Debemos recordarlo para responder de manera consecuente, con amor, con respeto. Y si es necesario examinarnos en este momento, nos vamos a tomar un tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. Y como dice allí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. No dice Dios, pruébese cada uno a sí mismo y si está mal, váyase. No participe, pase vergüenza. No, dice, pruébese. Y arrepentimiento o confesión por medio, hermanos, nos ponemos a cuenta con el Señor y participamos. Uno de las cuestiones más difíciles que nos toca enfrentar muchas veces es la falta de perdón. Hay ofensas y ofensas. Hay ofensas provenientes de personas que entendemos que jamás nos deberían haber hecho lo que nos hicieron y que nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar. Bueno, la Biblia nos dice que es un acto de fe porque es obediencia al Señor. Entonces, cuando lo hacemos, Dios se encarga luego de acomodar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, pero lo importante es dar ese paso de fe y perdonar, soltar perdón sobre quien nos haya ofendido. Si lo hacemos, hermanos, podemos celebrar y disfrutar de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Redención, justificación, perdón, vida eterna y sanidad por su llaga. Salimos de maldición para entrar en bendición, porque Él fue maldito para que nosotros fuéramos hechos bendición. Él fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos bendición. En todos los ámbitos de nuestra vida, ese tiene un efecto. Por eso es que es importante recordarlo, por eso es importante discernir, entender el porqué,
Y por eso es importante recordarnos que si estamos luchando con pensamientos, con hábitos, con algún pecado, es posible en Cristo tener victoria, porque Él venció en la cruz. Amén. Ya la muerte ni siquiera tiene poder sobre nuestras vidas, porque para nosotros el vivir es Cristo, como decía el apóstol, y el morir es ganancia. Amén. Así que en esta mañana vamos a celebrar la cena. Hemos querido recordar el significado de este memorial, pero que tiene algo activo, no es una cuestión de actos, ¿sí? de liturgia. No, es algo espiritual. Podríamos celebrarlo todas las semanas también. Por ahí se diluye un poco, se hace tan común, tenemos la tendencia a habituarnos y a mecanizarnos, pero qué bueno es tener ese tiempo para recordar la victoria de Cristo, su victoria y nuestra victoria. Amén. Así que le voy a invitar a que ahí en su lugar pueda estar cerrando sus ojos. Vamos a orar al Señor. Puede examinarse. El Espíritu Santo es quien convence con esa convicción, con esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. No con la tristeza del mundo, la tristeza de la carne que nos lleva a muerte, a depresión, a amargura, sino la tristeza que nos lleva a confrontarnos con la realidad de nuestra situación y a ser liberados de todo pecado, todo mal hábito, toda falta de perdón que puede estar limitando la bendición plena de Dios sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana te damos gracias porque vamos a recordar una vez más tu muerte y también tu resurrección. Porque cuando el apóstol dice la muerte del Señor anuncié y hasta que Él venga, está hablando de alguien que está vivo, que resucitó. Por lo tanto, celebramos todo esto porque sabemos que la etapa final de nuestra salvación es la glorificación de nuestros cuerpos cuando tú vengas por tu iglesia. Y esperamos esto con ansia y creemos que tú también, porque así como en aquel día estabas con ese sentir de desear tanto ese momento y se lo expresaste a los discípulos, también estás anhelando ese reencuentro con toda tu iglesia, con todos aquellos hombres y mujeres que te fueron fieles, Señor, que creyeron en ti, que caminaron en tu voluntad y que celebraron tu victoria. Queremos ser parte de esa multitud, Señor, de vestiduras blancas que un día disfrutará de las bodas del Cordero. Aquella celebración, Señor, final, donde luego se establecerá tu reino, Señor, como le decía a los discípulos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por entregarte en esa cruz. Gracias por no retroceder. Aún sabiendo que muchos de nosotros te fallaríamos, que aún después de creer y de entregarnos a ti, caeríamos una y otra vez, te fallaríamos una y otra vez. Señor, gracias porque tú nos has dado la bendición de poder encontrar, Señor, en ti la salvación, la gracia, el favor que no merecemos. Y porque no retrocediste, no te bajaste de la cruz, aún a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestros posibles fracasos, de nuestras posibles rebeldías, Señor, gracias porque tú te mantuviste ahí hasta que entregaste el Espíritu. En tu última posibilidad de expresión dijiste: consumado es, está completado, está cancelado, la obra ha sido completada. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor a nuestras vidas, en obediencia al Padre. Señor, en este día vamos a celebrar justamente esto que tú instituiste. Queremos hacerlo como si fuera en ese momento, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Y no es algo alegórico, no es algo de buena voluntad, un pensamiento positivo, es una realidad, porque tú habitas en los corazones. Tú eres
la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nos reunimos, tú estás allí. Y cada vez que te recordamos, Señor, a través de la Santa Cena, tú estás allí. Y queremos, Señor, que al participar en este día pueda haber, Señor, una manifestación de tu poder en cada una de nuestras vidas, en lo espiritual, en lo emocional, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, aún, Señor, en nuestro cuerpo, Señor, que pueda recibir sanidad del cielo, Señor, creyendo que toda bendición y beneficio obtenido por ti en la cruz está vigente, Señor, tiene un alcance eterno para cada una de nuestras vidas. Señor, en esta hora te damos gracias. Dice la Escritura que tú diste gracias por el pan y diste gracias por el vino. Así como te damos gracias cada día que almorzamos, cenamos, nos alimentamos, Señor, por la provisión de tus alimentos, en este día te damos gracias, Señor, por el pan y por el vino que ha sido preparado, porque son símbolos de tu persona, oh Cristo, porque tú fuiste quien se proveyó de ese cordero perfecto para morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, gracias por tu vida. Señor, te damos gracias por haberte entregado por nosotros en esa cruz, y queremos, Señor, consagrar estos elementos del pan y el vino en esta mañana. Los vamos a recibir en fe, en una actitud de reverencia, de respeto, Señor, y de celebración. Agradecidos a ti, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad, por introducirnos en el nuevo pacto de gracia, por permitirnos vivir una vida en plenitud, y porque sabemos que tú anhelas la comunión con cada una de nuestras vidas, hasta el punto que deseas un día estar junto a tu pueblo, a tu iglesia, por la eternidad. Y Señor, ese día cada día está más cercano. Tú vienes pronto, Señor, por eso celebramos, Señor, tu muerte, tu resurrección allí, Señor, y también tu pronta venida por nosotros, Señor. Hasta que eso sea una realidad, queremos estar caminando en el centro de tu propósito, de tu voluntad, Señor. Bendecimos tu nombre y te honramos. Amén y amén. Me voy a invitar a que se coloquen de pie todos los que van a participar de la cena del Señor. Y los hermanos que me van a ayudar, que van a repartir el pan y el vino, puedan estar pasando para comenzar con este tiempo con la ayuda del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a recibir el pan y luego todos juntos participamos en el nombre de Jesús. Él vio mi condición. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Al sacerdocio escogido por él, es mi Padre. Es aquel que se hizo carne.
por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a recibir la copa de vino y vamos luego todos juntos a participar. Mírame, consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Mírame, consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Se encarnó, tomó forma del hombre por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió, por admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Participamos? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Admirable consejero. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
gracias por este tiempo tan precioso, Señor. Te damos gracias porque podemos celebrar tu victoria, podemos celebrar tu amor, podemos celebrar tu gracia, podemos celebrar el gozo, Señor, de la salvación, porque tú, Señor, lo hiciste posible al morir por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Señor, por este día, por cada familia que se encuentra en este lugar. Gracias también, Señor, te damos por los hermanos, los siervos que han estado sirviendo el pan y el vino, los hermanos que han estado ministrando en la música, en el sonido, en el proyector, los sugieres, Señor, los hermanos que han estado cantando, el coordinador, Señor, las voces de apoyo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Nos has permitido formar parte del cuerpo de Cristo, tu iglesia. Bendecimos, Señor, cada el grupo ministerial, Señor, en el cual se está sirviendo en este lugar. Gracias, Señor, por la vida de los maestros, de los exploradores, de las misioneritas, de los adultos, varones, mujeres, Señor, de los jóvenes, de los adolescentes, preadolescentes, de los niños. Gracias, Señor, por cada ministerio que está sirviendo, Señor, en el evangelismo, en la cárcel, en el hospital, los gedeones, Señor, aún, Señor, integración, esta ONG, Señor, que ayuda a que está en necesidad, que tiene limitaciones. Gracias, Señor, porque tú estás levantando gente para tu servicio, estás llamando gente, Señor, porque los campos están blancos para la siega. Es tiempo, Señor, en el que podamos, Señor, como sal y luz, Señor, estar impactando a aquella sociedad que nos está rodeando y que tanto necesita de ti. Señor, gracias, porque eso le da significado, le da propósito a nuestra vida. No estamos aquí como un número más, estamos aquí, Señor, como parte de un cuerpo vivo, de un organismo vivo, el cual se nutre mediante la manifestación de tu Espíritu Santo a través de los dones, a través de los ministerios, Señor, y somos edificados, vamos creciendo, vamos alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un camino de vida abundante, Señor, en el que lo que tú hiciste por nosotros y los beneficios que esto implica son diarios, son cotidianos, Señor. Podemos ver, Señor, aún en las dificultades, en las pruebas, en las luchas, en la enfermedad, podemos ver tu gracia sosteniéndonos y derramándose sobre cada una de nuestras vidas. Nos apropiamos de todo aquello porque es el resultado, Señor, de tu amor derramado sobre cada uno de nuestros corazones. Señor, y en esta hora queremos, Señor, orar por aquellas necesidades, Señor, especialmente las de enfermedades, Señor, que tú puedas estar sanando, Señor, porque uno de los beneficios de tu sacrificio en la cruz es que por tus llagas fuimos nosotros curados. Creemos, Señor, en la sanidad que tú operas en aquellos que creemos, Señor, y que oramos, Señor, para que así sea. No creemos en el poder de la fe y en el poder de la oración. Creemos en tu poder, Señor, que mediante la fe, mediante la oración, Señor, sincera, Señor, y sin duda tú respondes conforme a tu buena voluntad. Pedimos, Señor, que tú obres, Señor, un milagro de sanidad en cada una de aquellas vidas que están transitando por tiempo de enfermedad y de dolencia. En el nombre de Jesús, que toda enfermedad retroceda, que toda aún, Señor, dolencia desaparezca. Te rogamos, Señor, por aquellos que puedan haber recibido algún diagnóstico negativo, Señor, en cuanto a su salud. Creemos que puede ser revertido, creemos que tú puedes obrar, que tú puedes sanar toda enfermedad terminal, toda enfermedad crónica, toda enfermedad molesta, Señor. Creemos, Señor, que tú puedes operar sanidad. Por eso clamamos a ti, Señor, para que en este tiempo, Señor, tu pueblo, tus hijos reciban sanidad del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Señor, aún por la economía de los hogares. Estamos viviendo en medio de una crisis global y
que en nuestro país se siente muy fuertemente, Señor. Durante mucho tiempo, en estos últimos años, hemos visto falta de trabajo, Señor, empresas que cierran, Señor, problemas laborales que aún también afectan a tu iglesia, a tu pueblo. Pero oramos, Señor, para que sean abiertas puertas de trabajo estable para tus hijos, en el nombre de Jesús. Aún los que ya están en empresas trabajando, que esas empresas estén firmes, que no cierren, Señor, en el nombre de Jesús. Que la bendición de tus hijos pueda resultar en una bendición para cada una de estas empresas, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por las deudas para que puedan ser canceladas. Te rogamos, Señor, por toda situación, Señor, de escasez, Señor, porque tú, Señor, te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo, Señor. Y hablamos, Señor, no de riqueza material, hablamos de riqueza de tenerte a ti, Señor, que tú nos completas y nos ayudas, Señor, a alcanzar aquello que está necesitando, Señor, nuestro hogar, nuestra familia. Pedimos, Señor, que tú estés obrando. De una forma particular, pedimos por la vida de tu hijo Maxi, Señor Correa, que por razones laborales deberá trasladarse, Señor, a otra provincia. Tú le cubras, tú le guardes, Señor, que esto pueda ser temporal, Señor, que sean abiertas nuevas puertas, que tú le sostengas, Señor, sostenga también la vida de su esposa, de sus hijos, que puedan estar confiados sabiendo que tú, Señor, has de obrar conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que en estos días estarán golpeando puertas, Señor, para buscar trabajo, sean abiertas, Señor, en el nombre de Jesús. En medio de una pandemia, en medio de dificultades económicas, creemos, Señor, que tú eres quien obra más allá de lo que esté pasando en el mundo, porque tú, Señor, eres el dueño de todo, Señor, de la riqueza verdadera. Por eso clamamos a ti, Señor, y oramos también, Señor, por aquellos que están pasando por cuestiones legales, por dificultades que deben ser definidas en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú llevando justicia, Señor, para el favor de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que está allí, Señor, una cuestión legal que no avanza o que está complicada, Señor, en el nombre de Jesús, tu poder sea obrando, Señor, trayendo apertura, Señor, para beneficio de tus hijos. Creemos que tú lo haces, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, que nos ayude, Señor, en este tiempo de tanta dificultad, en medio de esta pandemia que ya se habla de una segunda ola, Señor. Pedimos, Señor, tu cobertura, tu protección para todos aquellos que están trabajando en el sistema de salud. En el nombre de Jesús, tú les guardes, Señor. Tú les guardes, Señor. Te pedimos que no lleguemos al punto de saturación de ese sistema, que pueda haber, Señor, toma de buenas decisiones por parte de los que nos gobiernan, y también puede haber prudencia por parte de la población, Señor, en general. Te rogamos por las personas que están en el sistema de seguridad, aquellos que están siempre expuestos, Señor, a mayor contacto, Señor, a mayores posibilidades de contagio. En el nombre de Jesús, tú les cubras a todos los que están trabajando, Señor, en los colegios, a los niños, a los profesores, a los maestros. Guárdalos, cúbrelos, Señor, para que no tengan problemas y dificultades con esta pandemia, Señor. Te rogamos que tú nos cubras. Te oramos por los gobernantes, Señor, por el presidente, por los gobernadores, por los intendentes, Señor, por el Congreso, por los jueces, Señor, que tengan la humildad de reconocer que necesitan de ti, Señor. Pareciera que es algo que fuera inalcanzable, Señor, pero creemos, Señor, que hay gente que está orando, Señor. Estamos orando para que tu verdad, Señor, pueda conducirnos, Señor, a una verdadera libertad, Señor, en nuestra nación. Por eso oramos por aquellos que nos gobiernan. Te pedimos que tú estés dirigiéndoles, Señor, puedas estar limitando, Señor, aún aquellas decisiones que no son correctas, Señor, que resultarían en algo perturbador, Señor, inconveniente para el pueblo. En el nombre de Jesús clamamos a ti. Gracias porque tú lo haces. Oramos, Señor, por toda América Latina.
Señor, que en estos países que somos aquellos que se consideran del tercer mundo, donde toda ayuda, donde toda respuesta es más lenta, Señor, que tu mano poderosa nos cubra, Señor, cubra a tu pueblo, a tu iglesia, a cada congregación, a cada pastor, Señor, a lo largo de todo este territorio, Señor, sea tu poder obrando, Señor. Gracias porque tú eres quien nos guarda, Señor, quien está siempre a nuestro lado, y ayúdanos, Señor, a concretar tu plan, Señor, para este tiempo. No debemos dormir, no debemos estar, Señor, distraídos, sino velando y orando, Señor, porque creemos que estos tiempos son difíciles, pero además de grandes oportunidades para la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión de tu reino. Bendecimos tu nombre, Señor, y seguimos en este ambiente de adoración, reconociendo, Señor, que tú eres, Señor, quien mereces toda honra y toda exaltación, Señor. Eres admirable, eres consejero, príncipe de paz. Aquella profecía, Señor, que dio el profeta Isaías, se cumplió en ti, Señor Jesús, y hoy se cumple en nuestros corazones porque tú estás allí, Señor. Donde falta paz, tú la llenas de paz. Donde falta, Señor, gozo, tú lo llenas de gozo. Señor, tú eres quien nos aconseja, quien nos dirige en los pasos, Señor, para que no erremos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Admirable. Decir que eres admirable es quedarse corto. Describir lo que hizo, describir lo que es, no nos alcanza nuestro entendimiento. Es tan grande, es tan infinito, es tan santo.
que se nos escapa. No podemos encerrarlos en frases, ni siquiera en canciones. Es enorme. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no hay con qué compararlo. No lo podríamos imaginar. Fíjese, si usted, yo le daría la boleta de mi luz para pagarla, mis impuestos, mis gastos, usted sentiría una carga extra que diría, esto es insoportable. Imagínese el pecado del mundo, de todos y de cada uno de nosotros, sobre Jesucristo. Él no dejó de ser hombre. Jesús triunfó en la cruz del Calvario como hombre, como cordero. Imagínese la carga y el peso. Y Él dijo, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Él voluntariamente quiso tomar su lugar y mi lugar. Admirable, consejero, palabras hermosas, pero que son tan pequeñas que no lo abarcan. Y cuando uno quiere darle gracias, no es tan simplemente las palabras, es el corazón. Un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón que reconoce y ve la cruz del Calvario, lo recuerda y se estremece. Se estremece en lo espiritual. Decir, wow, men, qué sacrificio. Wow, Padre, qué sacrificio. Wow, Señor, qué sacrificio. Llevaste sobre ti mi carga, mi pecado, mi rebelión sobre ti. Me perdonaste, me hiciste pueblo, viste mi condición y te conmoviste a tal manera que dijiste, yo voy en tu auxilio. Yo voy en tu auxilio. Yo voy en tu auxilio. Decirle, admirable, consejero, príncipe de más son cualidades, pero tan pequeñas algo tan grande que no hay expresión que pueda encerrarlo. La única forma es decir, con un corazón sincero, tú eres Dios, eres grande, eres eterno, eres mi Padre. Y como tal, te doy gloria, te doy honra, te alabo, te bendigo, te exalto, te honro. ¿Me equivoco? Sí, pero tú eres mi Padre. ¿Qué padre no perdona a su hijo ante un error? Yo no creo que ninguno de nosotros, cuando viene nuestro hijo y dice, papá, me equivoqué, así vas a aprender. No creo que lo hagamos, ¿no? A lo sumo, lo reprendemos y tratamos de enseñarle. Él es mejor que nosotros. Recuerde que Él es mejor que nosotros. Y Él dijo, si ustedes siendo malos dan a sus hijos buenas dádivas, imagínense el Padre Celestial. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no decir, Señor, yo quiero que el mundo que no te conoce, te conozca? De la forma que usted quiera, con un testimonio, con un mensaje, con una palabra. ¿Cómo no querer que te conozca? Si eres lo que el mundo necesita, lo que el ser humano necesita, para vivir una vida distinta, para vivir una vida mejor, con problemas, con dificultades, por supuesto. Él no nos prometió un jardín de rosas sin espinas, ¿eh? Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo lo he vencido. A ese es a Dios el que le pido, si usted quiere, si usted desea, si usted tiene ganas de darle un fuerte aplauso. A veces a nosotros nos parece que dar un aplauso al Señor es poco, pero veo que los artistas, los que somos artistas, no sé ustedes, siempre quieren recibir el aplauso, es el reconocimiento a algo que le gustó, que le agradó.
Y cuando lo reciben, ellos dicen, ya con eso es más que suficiente. Más allá del dinero, ellos buscan el verdadero artista, el verdadero, dice, el reconocimiento, y el aplauso es el reconocimiento. Cuando aplaudimos al Señor, no es más que un reconocimiento. Reconozco a través de este aplauso, Señor, que tu obra merece ser aplaudida, merece ser reconocida, porque tu obra es inigualable. Tu obra es inigualable. No importa lo que mi padre y mi madre, ni quien fuere haga por mí, comparado con tu obra en la cruz del Calvario, es inigualable, incomparable. Por eso, antes de despedirnos, recuerde que está el cofre para las ofrendas, para los diezmos. Vamos a decirles, eres bendito, verdadero y fiel. Bendito Jesús, por siempre, para siempre y por los siglos de los siglos. ¿Usted lo cree? Amén. Hágaselo saber al mundo. Hágaselo saber a su familia, a aquellos que no lo conocen. Hágaselo saber a sus compañeros de trabajos. Hágaselo saber a sus compañeros de estudios. Hágaselo saber a todo el mundo que nosotros glorificamos a un Dios bendito, a un Dios santo, a un Dios eterno, que no promete nada, pero que sí nos da todo. Cuando con fe nos acercamos a Él, al trono de gracias, clamamos y Él responde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta reunión que hemos compartido. Te damos gracias porque en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, tú has hablado a nuestros corazones y en nuestras vidas. Nos has dicho una vez más la importancia que tiene la cruz, el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario y el poder que tienes tu sangre sobre nuestras vidas, de cuál era nuestra condición y cuál es nuestra situación hoy en ti, Señor, sabiendo que tú tienes sumo cuidado de aquellos que a ti te buscan, que a ti te alaban, que a ti te bendicen, a quienes a ti te adoran y te buscan más allá de cualquier situación.
aquellos que te ponen a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Señor, tú en la cruz del Calvario, como ya han dicho, como ya han predicado y ya han orado, has derramado gracia sobre todos nosotros. Nos has dado la victoria, has fortalecido nuestra fe, nos has asentado, nos has dado nombre y propósito, y gracias te damos por ello. Padre, te ruego que tú bendigas el regreso de nuestros hogares, que tú nos guardes y nos cuides en el camino, que apartes toda piedra de tropiezo, todo peligro, todo mal, toda adversidad, y que tengamos en ti, Señor, una semana bendecida y prosperada y en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes poder absolutamente para todo y sobre todo, y porque sobre ti no hay absolutamente nadie. Y cuando hay un hijo que a ti clama, tú siempre tienes tu oído presto a escuchar, pero también tienes tu boca presta a responder y tu poder y tu gracia presta a actuar a nuestro favor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Y te rogamos, Padre, que tú bendigas al dador alegre y a aquel que te pone a ti en primer lugar. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el bendito y en el santo nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, el que está aquí en medio nuestro y que da testimonio de que tú vives y de que tú eres real. A ti, por los siglos de los siglos y por la eternidad. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Buen regreso a sus hogares. Dios les bendiga ricamente.